Buenas tardes, mi nombre es Camila Hernández. Este es otro video para la clase de Biología Médica, sección 1500, y en este video voy a hablar acerca de lo que es la contaminación de alimentos. Vamos a iniciar definiendo lo que son los alimentos. Los alimentos son es todo lo que consumimos con fines nutritivos. Las fuentes principales son los hongos, los animales, las plantas, los microorganismos que nos dan proteínas, carbohidratos, lípidos, los nutrientes esenciales. Existen varios factores que influyen en la calidad, la utilidad de los alimentos, ya sea cómo, cómo sea la digestión en esta, la calidad, las propiedades de esto mismo, sea los nutrientes que necesitamos y los que trae el alimento, eh, la edad del individuo, si sufre alguna patología, todo eso nos influye acerca de los alimentos que debemos consumir. También cosas como cultura, ya que en algunas culturas no consumen cierto tipo de alimentos, la economía de la persona, la educación, en donde vive, son factores que influyen en qué tipo de alimento consume una persona. Existen distintas etapas de producción de los alimentos desde cuando se inician a cultivar hasta que llegan a nuestra mesa, hasta que lo consumimos. El primero es la producción, que es la etapa donde normalmente se contaminan los alimentos ya sea con plaguicidas, fertilizantes, desechos humanos, o sea, materia fecal, o de otros animales, la lluvia ácida, y en esto puede disminuir bastante los nutrientes y las propiedades de estos alimentos. En la cosecha y manipulación puede contaminarse por las sustancias como que había mencionado anteriormente, por medio de la materia fecal, por ejemplo, los virus, bacterias, los parásitos, los hongos. Ya en el tratamiento se realiza para tratar de conservar los alimentos mediante procesos físicos y químicos eh, que puede alterar el valor nutricional de estos. En el almacenamiento ya es cuando el alimento se guarda, y en esto se puede infectar ya sea por hongos, en mayor parte por moho al momento de guardarlos, y en la preparación y el consumo puede darse una contaminación, una infección al no lavar bien estos alimentos. Por ejemplo, el arroz al no lavarlo bien, la carne al no lavarla antes de cocinarla. Por ejemplo, el pollo podemos contraer lo que es salmonela si no es tratada bien, igual que los huevos. Eh, o hay, hay ciertos alimentos que es mejor comerlos de una forma, comerlos de otra. Por ejemplo, los frijoles, que al momento de freírlos pierden valor proteico, entonces por eso es mejor guisarlos o algo por el estilo. Existen distintos tipos de ingredientes en los alimentos. Uno de ellos son los ingredientes naturales, que son todas las biomoléculas, o sea, los carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y todo eso. Los auxiliares son los que se le agregan para que estos no pierdan para que los alimentos no pierdan valor nutricional. Podría decirse que son algo así como conservantes. Los aditivos son los que se agregan para alterar su color, su sabor, su olor, ya sea colorantes, picantes, todo eso. Y los contaminantes son los que como dice el nombre, son los que contaminan los alimentos, ya sea los pesticidas, plaguicidas y metales pesados. Hay algunos alimentos tóxicos que deben prepararse de cierta forma para que no nos causen ninguna enfermedad. Muchos de esos son las legumbres, la papa, la yuca, los hongos, las plantas, organismos marinos, carne blanca más que todo para evitar, como había mencionado antes, la salmonela y las grasas.
Existen distintas alteraciones alimentarias. Una de ellas es lo que es la alteración intrínseca, que es un cambio espontáneo en la estructura del alimento. Por ejemplo, cuando un coco de un momento a otro se pone rancio eh, debido a la oxidación de los lípidos. También tenemos la alteración extrínseca, que son cambios que se dan por factores físicos, químicos o biológicos. Los factores físicos podría tomarse en cuenta lo que es el cambio de temperatura, que puede hacer que un alimento se queme, se dañe, se ponga rancio y eso. Por eso dicen que para que un alimento se conserve bien hay que tenerlo en una temperatura lo que es baja. También los químicos, que se clasifican como en el video anterior de contaminantes del agua en orgánicos e inorgánicos. Y los biológicos, que se dan de la mano con los químicos prácticamente, que se puede dar como cuando los hongos, por ejemplo, cuando los hongos arruinan el pan, cuando los parásitos, las larvas en frutas como manzanas que nos encontramos y cosas así. Y volviendo a las alteraciones químicas, como había mencionado antes, se divide en inorgánicos, que son cosas como, por ejemplo, el estaño que está presente en los plaguicidas, que puede causar un daño nervioso, el aluminio que se usa en las ollas y se puede excretar en las heces y en la orina y puede causar ¿cómo se dice? Trastornos neurotóxicos y envejecimiento rápido. Y el magnesio que sirve como un laxante. Y las alteraciones orgánicas se dan debido a las hormonas de los mismos, del mismo alimento, las mutaciones genéticas y todo eso. Podemos mencionar otras sustancias que provocan alteraciones químicas, por ejemplo, el arsénico, que es inorgánico, que también se encuentra en los plaguicidas, y es altamente cancerígeno y también está presente en lo que es el tabaco. El mercurio, que afecta el sistema nervioso, el plomo, que provoca una enfermedad que se llama saturnismo, el cadmio se utiliza normalmente para lo que es el lavado de vajillas, y el antimonio, que también se usa para el lavado y raspado de las vajillas para que eliminar residuos de estas. También tenemos lo que es el micetismo, que es la contaminación por hongos, que genera distintas a lo que son micotoxinas. Por ejemplo, las aflotoxinas atacan lo que es el hígado, el colon, los riñones. Las acrotoxinas atacan más que todo los riñones. Los tricotesenos y la saeralenoma son producidas por los hongos Fusarium y atacan la mucosa del sistema digestivo y tienen una su desarrollo se va favoreciendo por lo que es la desecación lenta y los métodos de conservación no adecuados en los alimentos. Y además de esto, la micotoxina y sus derivados tienen lo que son efectos anabólicos. Bueno, y una de las más conocidas son las contaminaciones por bacterias, que puede causarnos enfermedades como la fiebre tifoidea, diarrea, cólera, y también hay ciertas bacterias como la Escherichia coli, que a pesar de ser necesaria que esté presente en el sistema digestivo, en una mayor medida puede causar un daño. Para la conservación de los alimentos existen diferentes procesos. Uno de estos procesos es los procesos físicos, que entre más baja la temperatura, mayor va a ser la conservación del alimento. Los químicos usando conservantes y genera
existe una menor introducción de lo que es, lo que es la introducción de bacterias, hongos, o sea, con los conservantes nos ayuda a repeler estas sustancias. Y existen distintos aditivos, o sea, lo que se le agrega a los alimentos, ya sea colorantes, saborizantes y aromatizantes. Existen algunos que son dañinos a ciertas personas, por ejemplo, el fosfato de hueso, que es malo para las mujeres embarazadas o en etapa lactante, el aromatizante, que es cancerígeno, el colorante, que reduce los linfocitos, y la sacarina, que también es cancerígena. Y todos estos factores contribuyen a lo que es la contaminación de los alimentos. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y que tengan buen día.